La medida de posición que calcularemos a continuación son los deciles. Entonces, como ya habíamos comentado, el decil de lo que se trata es de que al conjunto de datos lo parte en 10. Lo hace en 10 partes y entonces ahorita me piden calcular el decil 3 y el decil número 6. Aquí tenemos la fórmula para el cálculo de deciles. Otra vez, prácticamente es la fórmula de cuartiles. La única diferencia es que ahora obviamente queda dividido entre 10 el número total de datos. Entonces procedo a hacer la sustitución de datos en la fórmula. Vamos a calcular el decil 3. Recordar que K representa, en este caso hablando de deciles, el decil que deseamos calcular. Entonces aquí justo donde la fórmula lleva la K, pues haré la sustitución del número 3. N es el número de datos, ya habíamos comentado que eran 14 futbolistas, más 1 por la fórmula, y esto dividido entre 10. Haciéndolo de adentro del paréntesis primero, nos da 15, entonces queda 3 por 15 entre 10, 3 por 15 da 45, y 45 entre 10 da como resultado 4.5. Recordemos que esta cantidad obtenida realmente lo que me está reflejando no es el resultado como tal del valor del decil, sino la posición donde está el decil. Entonces, al quedar 4.5, esto lo que quiere decir es que debo buscar entre mis cantidades quiénes están entre el 4 y el 5. Ya habíamos comentado que esto no es más que una posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta terminar con los 14 datos. Y aquí también hacer una aclaración, porque hasta ahorita no se ha presentado el caso, pero si se diera que este hubiera sido un número entero, por decir que al hacer la división me hubiera quedado un 4, el 4 cerrado, es decir, sin decimal, entonces ya no procedo a hacer ninguna sustitución en ninguna otra fórmula. Me voy directa por la posición número 4, vengo aquí a mis datos, busco cuál es el dato que está en la posición 4, que le habría tocado ser este, y automáticamente digo que mi decil número 3 se encuentra en la posición 4, es decir, sería el 82, ya sin hacer ninguna otra operación. Pero eso solo en la suposición de que el número obtenido ya sea en cuartil, decil o percentil, al ser un número cerrado, ya nos podemos ir directamente a buscar la posición en nuestro conjunto numérico. Bueno, no fue ese el caso, volvió a dar decimal, volvió a dar 4.5, entonces me vengo al conjunto numérico, tomo el de la posición 4, el de la posición 5 y vuelvo a sustituirlo en la fórmula que ya habíamos comentado, que es el valor menor más, aquí va la resta de los dos valores, del valor mayor menos el menor, y multiplicado por la parte decimal, en este caso la parte decimal del decil. Entonces, haciendo la sustitución de datos, pues mi valor menor entre estos dos que me quedaron es el 82, más la resta de mis dos valores del mayor y el menor, 86 menos 82, multiplicado por la parte decimal de mi decil, que en este caso es el 0.5. Entonces, sabemos que tengo que empezar por la parte de paréntesis, 86 menos 82 da 4.
al hacer la multiplicación, recordar que primero se multiplica antes que sumar, nos va a quedar 82 más 4 por punto 5 es 2. Entonces va a quedar 82 más 2, va a quedar en 84. Este sí es el valor del decil. Entonces aquí, entre estos dos, está el decil, el tercer decil, el decil número 3, cuyo valor es el 84. Recuerden que la interpretación que se le da a este resultado es que, hablando de deciles, el decil 3 representa el 30%. Entonces, aquí lo único que obtuve es que el 30% de mis datos o de mis jugadores tiene un peso menor a 84 kilos. Y, por lo tanto, el 70% tiene un peso mayor a 84 kilos. Eso es prácticamente la interpretación que se le da al resultado del decil número 3. Ahora voy a borrar la cuenta que acabo de hacer para poder hacer el cálculo del siguiente decil, que es el que corresponde al decil número 6. Básicamente quedaría algo muy similar en cuanto al procedimiento y procedemos a hacerlo. Entonces voy a hacer el cálculo del decil 6. Es el siguiente que me piden que calcule. Decil 6. En mi fórmula, recordar que la K es el que estamos calculando, entonces aquí en la K sería ese valor 6. La N es mi total de datos, es 14. 14 más 1. Esto dividido entre 10, por ser decil. El 6 se repite y pues 14 más 1 da 15. Esto dividido entre 10. Entonces, al realizar la operación de 6 por 15, da un resultado de 90. 90 va a quedar dividido entre 10 o queda dividido entre 10 y esto da un número cerrado, da el 9. Entonces, recordar, este 9 lo que me está representando es la posición donde se encuentra mi decil número 6. Aquí fue un número cerrado, entonces es lo que comentábamos, que al ser cerrado, esta fórmula ya no va a aplicar. Ya no va a aplicar para ningún cálculo, ya nada más me vengo aquí y directamente ubico el valor que esté en la posición número 9, que en este caso es el 95. Aquí quedó mi decil número 6. Aquí habíamos comentado que había quedado el decil 3 con el valor de 84 cuando hicimos el cálculo. Entonces, aquí es el decil 6 en la posición 9, que es el que corresponde al 95. Recordar que el decil 6 lo que me representa es el 60%. Entonces, la interpretación que se le da es que de entre mis jugadores, el 60 menos del 60%, o mejor dicho, el 60% pesa menos de 95 kilos. Y por lo tanto, el 40% está arriba de los 95 kilos. Obviamente, teniendo como máximo 100, que es lo que más pesa uno de mis jugadores. Y básicamente ahí queda el cálculo de los deciles para este ejercicio.